Buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos. Bienvenidos a este acto, a esta conferencia que se enmarca dentro de un ciclo titulado Tajogaite el día después. Esta es la última de las 4 conferencias en las que vamos a analizar el problema que presenta la recuperación económica y social desde una perspectiva jurídica. Y para ello tenemos con nosotros a un prestigioso administrativista, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, don Francisco, si no me equivoco, don Francisco Villar Rojas, persona muy cualificada para hablar del tema, y creemos que lo que él tenga que decir será de utilidad y de interés, no solo para cuantos estamos aquí, sino para los usuarios que ya están conectados esperando oír esta conferencia y los que estoy seguro que esta noche o mañana o en días sucesivos se conectarán. Para introducir la sesión paso la palabra al presidente de nuestra Comisión de Medio Ambiente, don Jorge Bonet. Gracias, director. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, don Francisco Villar, aparte de su actividad académica, también ha coordinado todo el equipo de la Ley del Territorio, que ya tiene unos cuantos años, ¿no? Que contra viento y marea se sigue manteniendo con ligeros retoques y que significó un cambio importante en el concepto jurídico territorial de Canarias. Entiendo que los decretos ahora para recuperar La Palma tienen que intervenir o tienen que acotarse con la vigente ley, en algunos casos exceptuándola y pasando por encima, y en otros intentando adaptarla de la mejor forma posible a la realidad que un volcán como este, que ha generado coladas de unos cuantos decenas de metros sobre el territorio, en algunos puntos muchas decenas de metros sobre el territorio, dejándolo absolutamente irreconocible, pues, ¿qué es lo que se puede hacer desde un punto de vista jurídico para intentar recuperar la normalidad lo antes posible? Don Francisco. Muy bien. En primer lugar, buenas tardes y muchas gracias a la Real Sociedad Económica Amigos del País por contar conmigo para participar en este ciclo sobre el día después del volcán Tajogaite, el volcán de Cumbre Vieja en La Palma, y para contarles lo que yo sé del régimen jurídico actual y el régimen jurídico posiblemente futuro que va a proyectarse sobre esa colada y sobre el Valle de Aridane y la isla de La Palma en general. Lo que les voy a contar lo he dividido en 4 apartados. Uno muy breve, recordarles el impacto territorial y el ámbito de afectación del volcán. Ya se los contaron los que me han precedido en el uso de la palabra, seguro que mejor que yo, pero yo lo necesito para situar y para que entiendan algunas de las cosas que trataré de explicar. En segundo lugar, haré referencia muy breve a cuáles fueron las primeras reglas de juego, las primeras normas aplicables que tuvieron que ver con la declaración de zona catastrófica y de emergencia, qué se hizo ahí y cuál fue el marco normativo de lo que se hizo ahí, para entrar directamente a la cuestión de la recuperación territorial, económica y social, que tiene que ver con qué hacer, con la pregunta qué hacer el día después y no salir adelante en el momento de la emergencia. Y contarles cuáles son las propuestas, cuáles son las que están aprobadas en el ámbito urbanístico, en el ámbito agrario, en el ámbito de vivienda y un apunte que mencionaré en el ámbito económico. Por tanto, empezamos y les recuerdo cuál es el impacto, cuál fue el impacto del volcán. Esta es una diapositiva que no es mía, es de esa empresa que tienen ahí, pero me parece muy gráfica por el color y porque significa que el territorio desapareció y fue inundado. Hay un manto encima del territorio que arrasó todo, arrasó 1.219 hectáreas, determinó el desalojo de 7.000 personas, arrasó casi 3.000 edificaciones de distintos tipos, entre ellas 1.345 viviendas, pero también infraestructuras públicas, explotaciones agrarias, colegios, templos, espacios públicos, parques, plazas, y se llevó por delante 370 hectáreas de explotaciones agrarias, fundamentalmente de plátano, de vid y de aguacate. Y además, lo que no está ahí, se llevó por delante una manera de vivir, un concepto de comunidad. En definitiva, se llevó por delante la vida de las personas que ahí se encontraban.
desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral, es un componente que no aparece en estos datos. Por cierto, estos datos, como veo aquí gente que sabe más que yo, sobre todo de los datos, estos son los que están en el dictamen del Parlamento sobre una comisión que se constituyó para elaborar un estudio sobre la actuación en La Palma. Y esos son los datos que ahí aparecen. Sé que algunos discutibles, pero sí que nos da una idea de en qué se llevó por delante eso que está ahí pintado de rojo como ámbito de la colada. En segundo, la segunda cuestión es, el volcán empieza a actuar y ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que entra en juego la legislación sobre protección civil y según la legislación sobre protección civil lo que hay que hacer es, en primer lugar, dar una respuesta inmediata a la emergencia. Y la respuesta inmediata a la emergencia, que tienen ahí gráficamente descrita, implica, en primer lugar, declarar lo que conocemos como zona catastrófica, aunque ya no se llama así, se llama zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Quédense con zona catastrófica, todos sabemos lo que es la riada de Santa Cruz, así que sabemos lo que es más allá del concepto jurídico. Y a partir de esa declaración de zona catastrófica, es decir, de zona en la que se ha producido una gran emergencia, un gran impacto, en este caso por efecto de la naturaleza, se empiezan a tomar medidas e inmediatamente el Gobierno del Estado, tras esa declaración, aprueba un decreto ley, que es el 2021, con medidas para la recuperación de La Palma en esta fase de emergencia, en esta fase inmediata, en el día después, cuando todavía está el volcán actuando. Y se adoptan medidas para paliar daños, medidas para resolver problemas en materia de empleo, de contratos, se siguen pagando las hipotecas, no se siguen pagando las hipotecas, mandamos al personal al paro, no mandamos al personal al paro, lo que ya habíamos aprendido con la pandemia, porque en realidad ahí había una lección sobre qué hacer sobre todas esas relaciones que quedaron colgadas, que quedaron suspendidas. El Gobierno de Canarias aprobó también su propio decreto, que es un decreto ley 1221, en el ámbito de sus competencias, sobre todo tomó medidas de naturaleza tributaria en los tributos que gestiona la comunidad autónoma. De esta etapa, que ven ahí, la lava viene y nadie la para, hay que desalojar a la gente, pero después hay que volver a colocarla, aunque sea provisionalmente, ahí tienen los contenedores, hay también casas de madera, hay gente que sigue en algún hotel todavía alojado 2 años después. Hay que restituir las grandes infraestructuras, la primera el agua, la segunda las carreteras, esas son las fotos que tienen ahí. Yo destacaría 2 medidas importantes en este momento. En primer lugar, hay una apuesta clarísima por la reconstrucción de obras públicas y en particular de infraestructuras. Y se abre un debate desde el punto de vista jurídico de si las empresas que van a hacer eso hay que seleccionarlas con un procedimiento de licitación de la ley de contratos o si se puede declarar la contratación de emergencia, que significa la adjudicación directa de los contratos a esas empresas. Y esta es la polémica que sigue hoy. Y sigue hoy porque la colada, aunque el volcán paró hace ya casi 2 años, o más de 2 años, sigue estando toda esta zona declarada en situación de emergencia. Y la emergencia es para responder a la situación inmediata, pero también para restaurar con la mayor inmediatez lo que había. Y por tanto hay un debate que se está planteando aquí, en La Palma, que no existe en la península, sobre hasta cuándo dura la emergencia y la capacidad de la Administración de actuar directamente y no someterse a la legislación de contratos. Ese es un debate. El otro debate se plantea con las compensaciones económicas. Las compensaciones económicas de la Ley de Protección Civil, del Sistema Nacional de Protección Civil, aunque la ley es del 2015, seguimos viviendo, porque a la Hacienda Pública siempre estas cosas le convienen, de un decreto, de un Real Decreto del 2005. Un Real Decreto del 2005 que fijaba la indemnización por una vivienda destruida, la fijaba en 15.000 euros por vivienda. En el caso de La Palma, el Gobierno central fue incrementando esa cuantía hasta 60.000 euros. 30.000 euros del Gobierno de Canarias, 90.000, 10.000 euros del Cabildo, 100.000 euros, que evidentemente no sirven para comprarte una vivienda, pero que ponen encima de la mesa una debilidad del sistema jurídico. Ese decreto, ese Real Decreto de 2005 que fija las cuantías de las compensaciones a los afectados por una emergencia de protección civil, expresamente dice que las ayudas son meramente paliativas. Por tanto, no se está planteando restituir a las personas en lo que tenían, sino solo ayudarles un poco. Y en el caso de La Palma se sube de 15.000 euros, en el caso del Estado, hasta 60.000 euros. Me parece importante ponerlo de manifiesto porque la legislación ahí actúa, digamos, un poco cicateramente,
respecto de cómo responder a los afectados por un fenómeno de esta naturaleza. Y al mismo tiempo tampoco es muy criticable porque hasta La Palma lo que se pagaba por una vivienda destruida eran 15.000 euros en cualquier otro lugar de España. Así que todo ponerlo en la balanza, todos son grises, las cosas no son blancas o negras y el esfuerzo que ahí hay de los recursos públicos en este sentido. Y también de esta época arrancan bonificaciones fiscales, la más significativa, la rebaja en el IRPF para todos los residentes en la isla de La Palma, que es temporal, que lleva 2 años, que en principio se prorrogará y que tiene que ver con generar recursos para que la gente no se desplace de la isla, no la abandone, se mantenga allí y tenga actividad económica con carácter temporal. Salimos de la respuesta inmediata. Aquí se movió la diapositiva. Pero bueno, la ley del Sistema Nacional de Protección Civil dice, después de la respuesta inmediata, lo que viene es la fase de recuperación. La ley dice la fase de recuperación de la situación de normalidad preexistente. En realidad, en este caso es una paradoja, porque la normalidad preexistente se podrá intentar reproducir, pero la característica de una erupción volcánica frente a cualquier otro fenómeno natural que destruye es que cuando se produce, por ejemplo, una inundación, más tarde o más temprano el agua se retira y, por tanto, aquello reaparece. Pero aquí lo que hay es lava, que se puede quitar, pero es un manto fijo que ahí se plantea. En todo caso, abordemos la fase de recuperación, y la fase de recuperación es el día después. Y la pregunta para los que tienen que tomar decisiones es ¿qué hacer? No cómo reaccionamos y cómo atendemos a las personas damnificadas en lo inmediato, sino ahora ahí qué se va a hacer, qué se puede hacer. Y cuando te planteas la cuestión de qué se puede hacer, surgen muchos interrogantes. El primer interrogante, no hay ningún precedente material ni legal de una erupción volcánica que haya afectado a tantas personas, a tantas construcciones y a tantas actividades económicas. La última erupción volcánica en La Palma, en 1971, no se llevó nada parecido por delante a lo que ha ocurrido ahora, ni siquiera la erupción volcánica de 1949 de San Juan. Al contrario, creció el valle y allí está el suelo para las mejores plataneras de la isla. Así que no hay similares, no hay eso que algunos afectados llaman una ley de volcanes. Ni la ley del Sistema de Protección Civil español prevé el problema de lo que significa un volcán. No es parecido. ¿A qué se puede parecer esto, lo que ocurrió? En realidad, desde el punto de vista del derecho, a lo que a mí siempre me recordó desde el principio, es a una previsión particular en la Ley de Expropiación Forzosa, que es la inundación de pueblos para hacer un pantano. Quiten el agua y pongan la lava y ya tenemos la situación. ¿Cuál es la diferencia? Que el pantano lo hace el poder público y por tanto tiene que expropiar y pagar el valor de los derechos existentes, pero la lava no la vomitó el poder público. Así que tenemos un problema desde el punto de vista de las compensaciones. Pero si a algo se parece, o se parecía, era a la construcción de un embalse que deja pueblos debajo, eso que estamos descubriendo ahora como consecuencia de la sequía y aparecen los restos de lo que allí debajo estaba. Pues se parece a eso. ¿Se parece o se parecía? Porque hay un momento en el que se empieza a enfriar la colada y la idea de que no se puede hacer nada en la colada o en los bordes de colada desaparece y empezamos a plantearnos si se puede hacer algo en la colada o en los bordes de colada en el proceso de enfriamiento, que es lo que introduce el primer elemento de cambio. Pero en todo caso me interesa destacar esta cuestión. No tenemos referentes materiales ni legales de qué hacer en esta situación. No somos Islandia y por tanto no tenemos regulación sobre esta materia. Habrá que aprender. En segundo lugar, eso que está torcido, que salió mal en la diapositiva, quizás en la conversión ahora, obliga a preguntarse lo siguiente: vamos a actuar en la colada. La pregunta es, ¿de quién es la lava? ¿De quién es la colada? ¿La colada es dominio público? ¿La erupción volcánica determinó que todo eso pasó a ser un bien público? ¿O la colada es propiedad privada? Esto se suscitó inicialmente. Bueno, según nuestro Código Civil, el dueño del suelo es dueño de lo que está debajo y de lo que accede y se pone encima, y por tanto eso es propiedad privada. Nos gustará más, nos gustará menos, por supuesto, propiedad privada o pública si ahí habían propiedades públicas. Donde había una carretera, sigue habiendo una carretera y sigue siendo propiedad pública. Pero esto introduce un elemento que complica, porque no es
esto es todo público y el poder público viene aquí y dice voy a hacer esto. No, voy a hacer esto, pero aquí hay unos derechos. ¿Dónde están los derechos? Debajo. ¿Dónde? Ya averiguaremos dónde, pero están ahí. Esos derechos están ahí. Primer problema. Segundo problema, ¿cuánto vale ese suelo? ¿Cuánto vale la lava? Pues con la legislación vigente, la lava tiende a ser. Porque son los criterios de valoración de la ley de expropiación forzosa. ¿Eso para qué vale? Para nada, eso es rústico, no tiene ningún valor. Si queremos adquirirlo, no vale nada. Con la legislación vigente, claro que valía el 18 de septiembre del 21, claro que valía el 18 de septiembre del 21. Claro que algún sector, algunos afectados han pedido al Ministerio modifíquese la ley de expropiación forzosa para que en estas situaciones esto se valore de otra manera. Y claro que en algún borrador de decreto ley se dice que el Gobierno de Canarias le comprará a los afectados al valor de mercado del 18 de septiembre del 21, pero no se puede comprar al valor de mercado del 18 de septiembre del 21, porque la legislación le impide a la Administración Pública eso. Otra cosa es hasta dónde llevamos las ayudas o las compensaciones, pero no hablemos de justiprecios y no hablemos de precios, porque no se puede comprar algo, la Administración no puede comprar algo que no existe, no puede, se lo impide la legislación, modifiquemos la legislación. Así que, ¿cuánto vale ese suelo? Pues según cómo te aproximes a él, pero en todo caso, si de verdad quieres valorarlo con la legislación actual, vale lo que la ley de expropiación forzosa dice que vale. Tercera cuestión, ¿recuperamos o no recuperamos la colada? ¿Hacemos cosas dentro de colada o no hacemos cosas dentro de colada? Primera respuesta, sobre todo cuando se pensaba que todo esto iba a tardar mucho más en enfriarse y, por tanto, que era muy difícil actuar en colada. No, actuemos fuera de colada. Si actuamos fuera de colada, imagínense ustedes ese cuadro que está ahí, lo que no está de colar, si actuamos fuera de colada, el gobierno anterior aprueba un decreto ley, el decreto ley 122, que permite a aquellos afectados en sus propiedades dentro de la colada, que tengan una propiedad, un suelo, en otro lugar, en principio dentro del valle, de los 3 municipios, y más tarde en cualquier lugar de la isla, la posibilidad de reubicarse, de trasladar lo que tenían a ese otro lugar, primero del valle y después del resto de la isla. En la redacción inicial, para evitar la especulación, se dijo el derecho de propiedad lo tienes que tener antes del 19 de septiembre del 21. Eso generó cierta picaresca y el decreto ley se va modificando, se elimina esa referencia, lo importante es tener un derecho de propiedad en otro sitio. El decreto 122 sirvió para que algunas personas que tenían cierto músculo financiero pudieran reconstruir sus viviendas en otros lugares. Eso está ahí. Y esa es la norma que regula actuar en favor de los damnificados fuera de la colada. El decreto ley 122 con algunos ajustes a lo largo del tiempo. La otra respuesta era no se va a hacer nada dentro de la colada. La respuesta es sí, en la medida en que sea posible, vamos a actuar en la colada. Y eso te lleva a plantearte 2 opciones. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a reproducir lo que había? ¿Vas a hacer una cosa nueva? ¿Vas a hacer algo distinto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Iniciativa privada? ¿Iniciativa pública? ¿Cómo se va a pagar? ¿Quién va a financiar esa operación ahora dentro de la colada? Dentro de lo que está ahí pintado. Cuando te enfrentas a la cuestión de vamos a hacer cosas dentro de la colada, siempre con el parámetro que sea posible desde el punto de vista de la seguridad, por supuesto, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta esa referencia, hay que tener en cuenta 2 cuestiones. La primera, que es más o menos pacífico, que una parte de la colada debe de ser conservada porque tiene valores geológicos, geomorfológicos que deben ser protegidos y que potencialmente serán una ampliación o un nuevo espacio natural protegido. No toda la colada, pero sí una parte. En segundo lugar, que las 2 fajanas, las 2 deltas lábicas, la comunidad autónoma no tiene nada que hacer sobre ellas porque eso, de acuerdo con la ley de costas, es dominio público marítimo terrestre, por tanto, en principio, son de la titularidad del Estado, sobre todo la más grande, que es la que tendría más posibilidades de actuación. Y en tercer lugar, lo explicaré después, que los técnicos, los científicos, los que saben de esto, que no soy yo, los que saben de esto nos dicen que se puede actuar sobre la colada en función de un criterio
que como todos los criterios pueden ser discutibles en las zonas extremas, que es si el grosor de la colada es mayor o menor a 10 metros. Si es menor a 10 metros se pueden hacer cosas, si es superior a 10 metros el grosor, de momento no se puede hacer cosas hasta que los científicos digan que eso es razonablemente seguro como para que encima se pueda edificar o se pueda plantar. Por tanto, el criterio del grosor de la colada como un parámetro para tener en cuenta la respuesta del poder público a esta cuestión. ¿Cuál es la respuesta del poder público a esta cuestión? En primer lugar, lo que se llama la recuperación urbanística o también la recuperación residencial. Y la recuperación urbanística o la recuperación residencial tiene dos alternativas. La primera, por situarlo en estos términos, con el gobierno autonómico anterior, y la segunda con el actual gobierno. Las planteo como dos alternativas, aunque tienen matices, pero esto es una charla de un ratito y, por tanto, me quito los grises y los sitúo como si se contrapusieran completamente, por más que la actual, aprobada por el Gobierno, coge el trabajo hecho de las propuestas anteriores, aunque lo camina en otro sentido, pero aquí hay un continuo, por lo menos en una parte muy importante del diagnóstico y de la aproximación a lo que ahí había. Bien, la primera propuesta es el proyecto de decreto ley de recuperación de la normalidad residencial, que hay una versión que se llama octava de junio del año 2023. No sé si, bueno, si ustedes lo ven mejor que yo aquí en la pantalla, ahí está pintado la colada, que es la línea roja, y tienen una serie de cosas con otros colores, quédense fundamentalmente con las tres bolsas esas amarillas dentro de la colada, a mitad de la colada, ¿vale? Que son la laguna, la asomada y la majada, que son esas zonas. Va. Primera cuestión, ¿a qué responde este proyecto? Esta propuesta de decreto ley dice, lo que voy a hacer es una nueva ordenación. Voy a reordenar urbanísticamente la colada respecto de lo que existía con anterioridad. Por tanto, la idea de un plan previo, con matices, pero quedémonos con esa idea. Evidentemente, esta foto está muy condicionada por el grado de enfriamiento de la colada. Cuando el gobierno anterior está desarrollando estas cosas, todavía hay poco suelo de la colada apto. Hoy hay más, pero en aquel momento había menos y, por tanto, una de las posibilidades era, si aquí no se puede hacer nada, ¿qué voy a plantear? Pues lo que voy a plantear es una gran reparcelación urbanística. Voy a coger a todos los propietarios de parcelas dentro de la colada, que tenían derechos edificatorios, derechos residenciales, les voy a reconocer su derecho y voy a hacer una gran operación de reparcelación urbanística que consiste en, usted aporta su finca de origen, que nadie reconoce pero que la tenía, que valoro bien por lo que había materializado o bien por lo que el planeamiento le reconocía lo que fuera mayor, en eso el decreto ley era generoso, lo que fuera mayor de las dos cifras, y esa es su aportación, y usted se integra en una operación de reparcelación urbanística y le voy a dar una finca de resultado a cambio en una de esas tres bolsas amarillas que he señalado. Ahí se materializa la reparcelación urbanística. Y por tanto, todos los que se adhirieran a ese proceso tendrían, obviamente, no en los mismos términos, sino que es un problema de equivalencia porque no es el mismo suelo. Imagínense todo ese suelo reconducido a esas tres bolsas amarillas, ¿no? Los derechos son proporcionales, no son, en términos de superficie, exactamente iguales. Pero un proceso típico de reparcelación urbanística, complejo por la dimensión, sin duda, pero un proceso de reparcelación urbanística. Los propietarios, para adquirir ese derecho sobre esa nueva parcela, transmitirían su derecho a la administración pública. Por tanto, una permuta. ¿Dónde empieza el debate social? El debate social empieza en que, y los que no se adhieran, pues, derecho urbanístico, los que no se adhieran serán expropiados. Porque la decisión pública es este mecanismo de reparcelación. ¿Quién va a gestionar esto? Pues lo va a gestionar la Administración, decía este proyecto de decreto ley. ¿Cómo? Creando una agencia de naturaleza consorcial
en la que se preveía que se incorporaran la Administración Autonómica, el Cabildo, los 3 ayuntamientos y la Administración General del Estado, que era la que iba a liderar el proceso de reurbanización, el proceso de reparcelación urbanística. ¿Quién lo iba a financiar? Decía la propuesta del decreto de ley. Esas administraciones, aunque el decreto de ley, en la versión esta que estamos hablando, no habían compromisos reales todavía, sino se hablaba, las administraciones aportarán los fondos para este proceso de reurbanización, reparcelación y entrega. Se lo oía a alguien en un momento, llave en mano, aquí está su finca, aquí está su parcela nueva, llave en mano, perfectamente dotada. ¿Qué plazo preveía el borrador de decreto ley para ejecutar este proceso? Decía, esto acabará en diciembre del año 2029. Por tanto, en teoría se estaba planteando entre 6 y 7 años de ejecución. Que yo ya hago un paréntesis, la experiencia urbanística dice que eso no iba a ser así. ¿Vale? No sé cuánto, no tengo ninguna bolita de cristal, pero no iba a ser así porque en los procesos urbanísticos de gestión siempre aparecen dificultades, siempre aparecen problemas, siempre aparecen trabas y todo se complica un poco. ¿Y los afectados dónde están? Pues los afectados, a través de sus asociaciones, el borrador de decreto ley planteaba que los afectados, a través de sus asociaciones, se incorporarían al Consejo General de esa agencia, de ese consorcio, teniendo el voto equivalente al 50% de los votos para tomar decisiones. Participación ciudadana. ¿Cuáles son las polémicas con esto, más allá del cambio de gobierno? Que cada uno viene con sus ideas. Hay como mínimo 2 polémicas. La primera, ¿me expropian a mí para darle a otros? Los dueños de los suelos amarillos. Esto es mío. Primera cuestión. Segunda cuestión. En La Palma y sobre todo en el Valle, cuando hablas con gente, con los que has podido hablar, que no soy yo el que más ha hablado, siempre termina apareciendo la cuestión de el volcán del 49 trajo la riqueza del plátano. Yo quiero mi finca. Y eso está ahí también. Por tanto, no me toques mi finca. Ya la recuperaré yo. Dame dinero que ya la recuperaré yo. En cualquier caso, esta era una propuesta. La propuesta básicamente es establecer un nuevo modelo de ordenación del valle, de la zona de la Colada, hacer una gran operación de reparcelación urbanística, sustituir las parcelas que existían por parcelas nuevas, concentradas, por tanto, objetivos de desarrollo sostenible, Agenda Urbana 2030, o sea, criterios de concentración que comparto, pero que también piensen ustedes que no tienen nada que ver con el modelo de ocupación del territorio del Valle de Aridane. Así que, ¿cómo encaja una cosa con la otra? Menos mal que yo me limito solo a contarlo. Así que esta es la propuesta. La segunda alternativa, que es lo que ha aprobado el actual gobierno. El actual gobierno aprueba lo que hoy es el decreto ley 9/2023, del mes de diciembre, de medidas territoriales urbanísticas en materia de recuperación económica y social. Siempre estamos con decretos leyes, siempre estamos, por tanto, con normas excepcionales, con normas de urgencia, entre otras cosas porque su tramitación es muchísimo más ágil que pretender hacer un proyecto de ley ordinario, y por tanto, una vez que tienes claro lo que quieres hacer, lo puedes hacer. Lo hace el Gobierno de Canarias, lo hace el Gobierno central, lo hacen todos los gobiernos autonómicos, así que ese es el mecanismo. ¿Y cómo funciona lo que ha aprobado el Gobierno? Esa es la misma colada y tienen ahí una zonificación por colores, ¿vale? Tienen un color verde en los laterales, básicamente, que se caracteriza por tener ahí la colada un espesor de menos de 10 metros de profundidad. Tienen una zona amarilla, más o menos en el centro, en el que la colada tiene un espesor superior a 10 metros. Después viene alguien que dice, pero la finca mía solo tiene 11, y bueno, pero esa es la zonificación, que es una zonificación hecha en función del grosor de la colada, por tanto, en función de criterios de seguridad, de dónde se puede actuar y dónde no se puede actuar. Las zonas rojas, que son la parte,
digamos, más cercana a la erupción. Y las dos fajanas, las dos deltas, la zona más cercana al volcán, es lo que les conté antes, es la decisión del poder público de conservar una parte como futuro espacio natural protegido, porque es la zona donde los valores morfológicos son especialmente valiosos. Esa es la zona de arriba. Y la zona de abajo, las dos deltas, porque es dominio público del Estado, por tanto ahí el gobierno autonómico no tiene nada que hacer, y alrededor del espacio natural de los volcanes de Aridane ya era espacio natural y por tanto se pinta, eso está subordinado a la normativa del espacio natural. Ese es el color rojo. Y hay un color como sepia o como morado claro que les contaré después, pero que es el ámbito agrario. Pero como le dedicaré unos minutos a lo agrario, lo dejemos aparte. Así que nos quedamos con la zona verde, la zona amarilla y la zona roja. La premisa del decreto de ley es reconocer a los afectados el derecho a reconstruir. El derecho a reconstruir lo preexistente. Y no solo las viviendas habituales, sino a reconstruir lo que había. Las viviendas y cualquier otro tipo de actividad, uso o construcciones o instalaciones. Esa es la filosofía. Por tanto, parámetro, derecho a reconstruir. ¿Dónde? En lo tuyo, en tu finca, o encima de tu finca porque tendrás que quitar la lava. Esa es la filosofía. ¿Cómo? Con un control. Todo eso estará sometido a licencia municipal. Las licencias municipales no se podrán otorgar si no existe un informe previo favorable del Cabildo. Pero no del Cabildo ordenación del territorio, no del Cabildo medio ambiente, sino del Cabildo como autoridad competente en materia de protección civil, que dirá si eso es seguro o eso no es seguro, a través de los informes que básicamente sigue emitiendo Involcan. ¿Vale? Ese es el criterio. De eso que tienen ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues en la zona verde se puede reconstruir, porque tiene la colada menos de 10 metros de espesor. Y se puede reconstruir, poner actividades, se pueden reconstruir instalaciones, se pueden reconstruir edificaciones. Las preexistentes, el volumen edificable que pudieras tener y que puedas acreditar en la zona verde. En la zona amarilla, como tiene más de 10 metros de colada de espesor, hasta que el Cabildo no diga, porque se va enfriando la colada, que es posible reconstruir, los titulares tienen derecho de reconstrucción, pero no ahí, porque ahí es inseguro. Y el decreto de ley les permite, si tienen una finca en la zona verde, trasladar su derecho a la zona verde. Y por tanto reubicarse dentro de la colada. Y en la zona roja, con independencia del espesor de la colada, como va a ser un futuro espacio natural protegido, los propietarios tendrán derecho de reconstrucción, pero no pueden reconstruir nunca en esa zona porque teóricamente va a ser espacio natural protegido, aunque ese expediente no se ha puesto en marcha. Se tendrá que poner en marcha, se tendrá que confirmar que la intuición de que hay valores es real y de que eso que se ha pintado, esos linderos, son los que se corresponden con los valores que deben de ser protegidos. El expediente, dice el decreto ley, que se ponga en marcha. Me refiero al de declaración de espacio natural protegido. Hasta ahora es una pura aproximación científica. Los científicos dicen que ahí está lo más valioso. Pero las decisiones públicas habrá que motivarlas, habrá que contrastarlas, tendrá que haber participación ciudadana y tendrá que haber quien pueda discutir esa cuestión. No se expropia. Y la Administración, pues la Administración en el decreto de ley asume las infraestructuras. Ya lo hace con las carreteras y ya esas carreteras que se están reconstruyendo, en La Palma estamos aprendiendo a utilizar las carreteras sobre volcanes no solo como vías de paso de vehículos, sino como vías de soporte de infraestructuras esenciales, de electricidad, de agua, de comunicaciones, de telecomunicaciones. Y ahí hay un aprendizaje importante de los ingenieros sobre cómo aprovechar lo que tradicionalmente era una pura plataforma para la circulación de vehículos. Eso, financiación pública del Gobierno de Canarias, del Cabildo que tiene recursos, que le ha dado el Estado, etcétera. Por tanto, el papel de la Administración en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras. ¿Cuáles son los interrogantes que plantea esto? Los interrogantes que plantea esto pueden ser, primero, si estoy en la zona amarilla y no puedo reconstruir, ¿qué puedo hacer? Aparte de irme fuera de la colada, ya les dije antes el decreto 1.22, eso de me voy a otro lugar, puedo reubicarme dentro de la colada.
puedo irme a la zona verde, me llevo mi derecho y me puedo ir a una parcela que no tenía construcción. Sí, si tú eres un afectado y tenías un derecho, tenías una vivienda en una zona amarilla, te puedes ir a la zona verde, a una finca que no tenía construcción y te llevas contigo tu derecho y lo reconstruyes allí. Por supuesto, pierdes el derecho de la finca en origen, el derecho, el volumen, el suelo, ahí estará. En segundo lugar, y quien no tiene recursos para reconstruir, vivienda protegida. Y os contaré que ese es el tercer paso anunciado en el decreto ley que dice cuál es la hoja de ruta desde el punto de vista normativo. Y quien utilizó el decreto ley 1.22 antes de esto, del año que ha pasado un año, del año 23, ¿tiene o no tiene sus derechos? Pues tiene sus derechos, porque tanto las versiones del gobierno anterior como el gobierno actual siempre admitieron la compatibilidad del decreto 1.22 con las cosas nuevas que se permitieran hacer dentro de la colada. Y por tanto, la compatibilidad hasta ahora ha sido pacífica porque así venía en las distintas propuestas, tanto la anterior como esta que les estoy contando, que ya no es propuesta, sino que es decreto ley 9/2023 y que es el que está vigente. Medidas en materia agraria. Medidas en materia agraria. Recupero la misma diapositiva anterior, el plano, este es el del decreto 9/23, y les dije antes, hay una zona sepia, debajo de lo verde y lo amarillo, ¿qué es? Pues ese es el suelo donde fundamentalmente hay explotaciones agrarias y se le va a dar unas reglas particulares respecto de la recuperación en esa zona. Aquí otra vez tenemos una primera alternativa y una segunda alternativa. Aquí hablo de propuestas porque no están aprobadas, ni una ni la otra. La primera alternativa es el borrador de decreto ley de normalidad agraria, el texto que yo he manejado de mayo de 2023, sobre qué hacer en esas explotaciones y fundamentalmente lo que planteaba el decreto ley cuando hablo del gobierno anterior me refiero a antes de las elecciones de mayo. Lo que se planteaba en este borrador era una gran finca única, una gran operación de concentración parcelaria agraria, que es como una reparcelación urbanística pero de fincas rústicas. Es todos los que están dentro de ese ámbito aportan los derechos que tenían sobre las fincas preexistentes y recibirán una finca proporcional o equivalente a lo que aportaron, donde podrán recuperar la actividad agrícola. Concentración parcelaria agraria, que es una fórmula de la Ley de Reforma Agraria del Estado de 1973, que tiene algunas experiencias en otras comunidades autónomas, pero que nosotros en Canarias no tenemos ninguna experiencia, hasta tal punto que en otras comunidades autónomas han habido desarrollos legislativos sobre esto y nosotros cuando nos planteamos la concentración parcelaria agraria nos tenemos que ir al texto refundido del Estado del año 1973, que ya les cuento yo que tiene un lenguaje que no se escribiría hoy una norma en esos términos. Así que, pero dicho eso, que es solo anecdótico, ese es el marco normativo. La apuesta es, igual que en lo urbanístico, reparcelación urbanística, pues en el ámbito agrario, una gran reparcelación de explotaciones agrarias. ¿Quién iba a hacer esa operación? Otra vez esa agencia, ese consorcio integrado con todas las administraciones que iba a liderar el proceso de concentración parcelaria agraria. ¿Y los propietarios cómo se incorporan? Porque se adhieren, porque les compensa. Te doy lo que tenía pero no tengo, que no si no lava, y me vas a dar al final una finca que yo abro el grifo, aparece el agua, planto y ya está. Por tanto, me adhiero y le cedo a la administración mi derecho. Surge otra vez la cuestión, ¿y los que no se adhieran? Los que no se adhieran serán expropiados. Y vuelve otra vez a surgir un debate, más razonable o menos razonable, pero surge el debate de la expropiación a aquellos que no se quieran adherir. Y por supuesto a aquellos que va pasando el tiempo, piden licencias municipales y ya están empezando a recuperar sus parcelas porque estaban en los bordes. Y dice, a mí no me metas en una operación de concentración parcelaria a X años vista, cuando yo ya estoy en condiciones de quitar la lava y empezar a plantar, porque tengo la suerte de estar en el borde, no por otra razón, porque tengo la suerte de estar en la zona menos afectada o, por tanto, potencialmente más
recuperable. Esta fórmula, que es perfectamente entendible y que yo le escuché contar a un registrador de la propiedad en los Llanos Aridanes como solución en materia de explotación agrícola, no es que de pronto todo el mundo haya descubierto cosas nuevas, todo esto ha estado encima de la mesa, evidentemente ha sido controvertida y lo sigue siendo. ¿Y por qué ha sido controvertida y lo sigue siendo? Lo evidencia el propio proyecto de decreto ley, que tiene un articulito que dice: si el 50% de los propietarios, no de la superficie, si el 50% de los propietarios del ámbito de concentración no se adhieran, el decreto ley desaparece. Eso es la traducción de un jurista fino para decir: si no hay acuerdo, esto no vale. Y lo vinculo al 50% de los propietarios, no de los metros cuadrados, 50% de los propietarios. ¿Cuál es la segunda alternativa? La segunda alternativa es el actual proyecto de ley de medidas en materia agraria de enero de este año, por tanto, de ahora estamos hablando, que está en tramitación, se aprobará o no se aprobará, por tanto, esto es una propuesta, en el que lo que se plantea, ahí ven una zonificación que básicamente tiene 3 colores, descarten el rojo es un trocito de la Fajana, pegado al mar, y después una zona que es un paramento, que ahí nunca hubo explotación agrícola, es decir, una pared, en definitiva, que nunca hubo explotación agrícola, y nos quedamos con 2 colores, el verde claro y el verde oscuro. Esa es una zonificación. En el verde claro es posible la recuperación de las explotaciones preexistentes. Es posible volver a plantar como primer parámetro. En el verde oscuro, por el estado de la colada, por la incertidumbre, por la inseguridad, porque hay tubos volcánicos, porque hay zonas muy peligrosas, no se puede hacer recuperación. Hasta que los científicos digan que en esa zona verde oscura pasa a ser verde clara, ¿vale? Así que descartamos la zona verde oscura. Y nos queda la zona verde clara. En la zona verde clara, y algunas parcelas que tienen por ahí, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, según el grosor de la colada, se pueden hacer unas cosas o no. Primero, plantar se puede plantar. Segundo, instalaciones, cuartos de apero, se pueden colocar cuartos de apero siempre que no pique la lava más de 50 centímetros de profundidad. Por tanto, que no cause ninguna inestabilidad en lo que está debajo. Y, tercero, si el grosor de la colada es inferior a 10 metros, entonces, como el decreto de ley urbanístico, se puede reconstruir edificaciones y construcciones. Así que todo está vinculado. Por un lado, las posibilidades de actuar, por supuesto en agrícola, como no hay que picar para plantar papas ni viña, pues no tenemos un problema estructural claro, y después lo que se pueda rehacer estará en función de ese criterio del grosor de la colada. Como mínimo plantar e instalaciones, cuartos de apero o otro tipo de instalaciones de esa naturaleza, y después ya si son construcciones o edificaciones que requieren obras de cimentación, entonces, ¿cuál es el grosor de la colada? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Por tanto, la filosofía de esta propuesta de decreto ley es la misma que la del decreto ley 923, que el privado pueda reconstruir, recuperar lo que tenía. ¿Y qué va a hacer la Administración? Otra vez las infraestructuras y en particular las redes viarias, que son las que garantizan la comunicación dentro de ese ámbito. Y la concentración parcelaria agraria es posible si el borrador de decreto ley dice que cabe la concentración parcelaria agraria voluntaria. Por tanto, cuando varios propietarios, cuando varios agricultores se ponen de acuerdo y se dirigen a la Administración y le dicen queremos una concentración parcelaria, y como dice la ley del 73, con los mismos beneficios fiscales que cualquier otra concentración parcelaria, pero no impuesta desde arriba, sino a iniciativa de los particulares o de los propietarios que entiendan que esa es una buena solución para ellos. En todo caso, lo que les acabo de contar, y voy terminando, es un proyecto, es una propuesta porque esto no está aprobado. Por último, 3 medidas, solo hacer una referencia puntual. Estas medidas están anunciadas. Si se lee en la exposición de motivos del decreto ley 923, se mencionan. Por eso las cuento, ¿vale? No es público.
Está ahí anunciado. El Gobierno dice, nuestra hoja de ruta es un decreto de ley sobre medidas territoriales urbanísticas, primero. En segundo lugar, un decreto de ley sobre medidas agrarias. Segundo, en tercer lugar, un decreto de ley sobre vivienda. Y en cuarto lugar, un decreto de ley que es un poco más impreciso sobre medidas económicas, sobre suelos estratégicos, un poco más la dimensión económica de reactivación de sectores económicos dentro, siempre estamos hablando en el ámbito de la colada. Primer decreto de ley, vivienda protegida. No sé si lo verán ahí, pero si se fijan en la parte de arriba de esa diapositiva, ya fuera de la colada, hay unas parcelitas pintadas en color rojo que están en los 3 municipios, en Tazacorte, Los Llanos y El Paso, arriba, en la zona de arriba. Esos son parcelas públicas en las que el Gobierno, de la mano del Cabildo y de los ayuntamientos, pretende que se pueda construir vivienda protegida, vivienda de protección oficial, que sea una alternativa a aquellos afectados que no tienen otra opción por razón de renta, por razón de localización, que esa alternativa. Y estamos pensando, o piensan ustedes, en la fotografía que puse antes de los contenedores de las casas de madera, ¿vale? Por tanto, la opción de la vivienda protegida como una salida para determinada parte de los afectados por la colada del volcán, repartido en los 3 municipios y siempre sobre suelo de titularidad pública. Aquí no va a haber problemas de expropiación porque son suelos públicos, por tanto, cuya vocación natural parece que es razonable que sea esa. En segundo lugar, les decía, se anuncia un decreto de ley sobre recuperación de suelos estratégicos en el que, en principio, el borrador de ese yo solo conozco una segunda versión muy verde, por decirlo de alguna manera, porque en realidad es el último. En principio está pensando en recuperar algunos suelos industriales y comerciales que existían en el ámbito, pero igual ese es el de dinamización económica y no solo estrictamente de recuperación de suelos industriales o comerciales que existían, ¿no? Y creo que todo esto no se entiende, también está anunciado en el decreto ley, en la exposición de motivos del decreto ley 923, sin una medida que ya se ha puesto en marcha que tiene que ver con las compensaciones a los afectados. En la fase inicial, les conté, pasamos de 15.000 a 60.000 y se llegó hasta 100.000 euros. Por supuesto, salvo el que tenía seguro, que el que tenía seguro cobró del consorcio de compensación de seguro, ¿vale? Y entró el debate que yo les conté de que el régimen de compensaciones del Estado en materia de protección civil es un régimen paliativo, no es cubrir la totalidad, sino ayudar un poco. Que no se puede plantear justiprecio ni precio respecto de un suelo que es lava y no vale nada, pero sí se puede reconocer que aquello tenía un valor y que el poder público puede afrontar un nivel de compensaciones que se aproxime a aquel valor, tanto de las explotaciones agrícolas como los residenciales u otros. Y el Gobierno del Estado, en diciembre, transfiere los primeros 100 millones de un plan para La Palma por importe de 400 millones de euros, que si leen el decreto ley del Estado, específicamente es para ayudas y compensaciones a los afectados por la erupción del volcán, por supuesto sin que nadie piense que se va a enriquecer, porque el límite siempre será como máximo el valor de lo que se tenía. Así que en este contexto, las compensaciones económicas son importantes para entender, creo, que el decreto ley 923 y el decreto en materia agraria le dé la iniciativa al privado. Le doy la iniciativa al privado porque el privado va a tener algunos recursos para afrontar esa iniciativa. Y una cosa no se entiende sin la otra y, por tanto, sin esta referencia a esos 100 millones del Estado y 50 millones del Gobierno de Canarias en estos momentos, que son 100, cuyo finalidad es, digamos, ampliar las compensaciones recibidas por las personas afectadas. Y con esto creo que los he entretenido suficientemente sobre el régimen jurídico de la recuperación o la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. Nada más, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención? Sí. Al fondo hay una...
Primero que nada, felicitarle por informarnos también y abrirnos los ojos a algunos de los damnificados que estamos aquí. Yo soy damnificada de segunda vivienda o vivienda no habitual. ¿Verdad que casi no se oye a lo largo de la reorganización, en muchos momentos, segundas viviendas o viviendas no habituales? Pero nuestras casas costaron dinero. Cada vez que heredamos una vivienda tenemos que pagar impuestos de sucesión. Y si yo heredo mi casa y pago una vez impuestos y mis hijos la vuelven a heredar, vuelven a pagar impuestos y los siguientes impuestos otra vez, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué nos van sacando esos derechos? ¿Qué tenemos que hacer las segundas viviendas? Vamos a ver, estamos en islas donde lo más normal es que exista una ley de volcanes. Cuando yo di la vuelta a media isla de aquí para recoger las firmas para la ley de volcanes, está ahí paralizada. Mi vivienda estaba adherida a una finca a 3.000 metros de aguacate, un bosque de aguacate. Hemos sido luchadores, como hormiguitas, trabajadores. Hemos sido transparentes en Hacienda. ¿Y ahora qué? Gracias. Gracias a usted. ¿Contesto? Sí, por favor. Dos cosas. Yo también pago impuestos. El decreto ley 923 modifica el decreto 122 para permitir la recuperación no solo de la vivienda habitual, sino de las segundas viviendas en cualquier lugar de la isla de La Palma, o segunda residencia, expresamente, cualquier uso residencial. El decreto de ley se ha abierto para cualquier clase de uso residencial, en cualquier lugar de la isla de La Palma, si tienes una finca o tienes un derecho, donde poder reconstruirlo. Y el decreto de ley 923, dentro de la colada, permite la reconstrucción de cualquier construcción, cualquiera que fuera el uso al que se destinara. Por tanto, también las segundas residencias, también las viviendas vacacionales, también los bares, también las plazas, siempre que técnicamente sea posible en condiciones de seguridad. Por tanto, el decreto de ley 923 y la modificación del decreto de ley 122 reconoce expresamente las segundas viviendas y las equipara en términos de derecho a las primeras viviendas. ¿Económicamente también? Económicamente también. Supongo que cuando empiecen a hacer la distribución económica, esto es de mi cosecha, tendrán que priorizar, porque acabo de contar que el plan es a 4 años y supongo que todos estaremos de acuerdo en que las ayudas deberían empezar en primer lugar por la primera vivienda. Pero el plan es para todos los damnificados y para todos los que tienen derechos de reconstrucción. Gracias. Gracias. Noemí, por favor. Muchas gracias y muchas felicidades, Fran, por la claridad con la que has estructurado y explicado algo que debe ser súper complejo en un marco legal ya existente, etcétera, etcétera. La verdad es que hay muchas cosas que sorprenden, ¿no? Y que son muy interesantes, pero te voy a hacer una pregunta un poco más relacionada con lo que trabajo ahora como investigadora. Todo lo que he visto se centra mucho en el impacto del volcán en términos de la lava, básicamente. Pero una erupción volcánica es un evento multiamenaza en el que se combinan movimientos sísmicos, emisión de piroplastos, gases de distinto tipo. Incluso en este caso, es verdad que la sismicidad no tuvo impactos directos ni en infraestructuras ni en casas, que yo sepa, pero sí el tema de los gases está afectando a una zona que queda fuera un poco, ¿no?, del impacto directo de la lava. Es más, yo no estoy segura que los modelos científicos que se están utilizando ahora para analizar un poco la duración, o sea, el comportamiento del ecosistema de la lava, ¿verdad?, si hay gases por ahí o no hay gases. Es decir, desde el punto de vista de otras amenazas, ¿no?, que se combinan con la lava, pues cómo se enfrenta esto, por ejemplo, en el caso de Puerto Nago. Me aprovecho para hacer, te contesto y una reflexión, ¿no? La primera, la contestación, está vinculado con
con los científicos en materia de vulcanología, son los que están asesorando al Cabildo. Cuando el presidente del Cabildo lo veo yo en los medios de comunicación y dice, ahora se puede llegar hasta aquí, es porque detrás tiene unos científicos que tendrán los modelos de cálculo correspondientes que dicen hasta ahí sí o hasta ahí no, porque es una situación de peligro, ¿no? Entonces, y es nueva incluso, nos lo contaba, tenemos un catedrático de petrología en la Universidad de Laguna, que no recuerdo el nombre ahora, que lo invitamos nosotros a nuestro máster de Derecho Urbanístico y nos dijo, es que esto de gases por un volcán en una zona habitada es la primera vez que ocurre en el mundo. Entonces, aquí va a venir mucha gente a aprender, no sabemos, no podemos, así como puedes decir qué pasa con el grosor de una colada, que los primeros estudios no fueron porque nadie entrara allí a medir, sino porque aprendes de otros sitios volcánicos del mundo y sacas conclusiones y dices 3 metros, 4 metros, 5 metros, en este asunto de los gases, por lo que yo he escuchado, pues es tan nuevo, tan distinto, que todo lo que les he contado yo aquí, yo creo que todos tenemos la sensatez de decir, porque los científicos nos dicen que se puede hacer, y si no, los que saben de esto, los que saben de esto. 2, vivimos en un territorio de riesgo. Entonces, yo he escuchado, en La Palma lo que hay que hacer es, desde el principio del Valle de Adriane hasta abajo, quitar toda la población. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero vivimos en un territorio de riesgo. Me gusta más la idea de don Alfonso Caballé, que dijo, oye, en Islandia, que es una zona volcánica, a todos los ciudadanos se les retira en el IRPF todos los años un importe mínimo para pagar un fondo de seguro. Cuando viene la lava, usted aquí tiene pum, 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 pum. Reconstruya o vayas a otro sitio. Para eso deberíamos tener una ley de volcanes, porque vamos a seguir viviendo en un territorio volcánico. Y afortunadamente la experiencia nos dice que esto pasa cada 50 años. Aquí parte del asunto ha estado en no tener financiación suficiente. La administración tarda en gestionar esos fondos. Pues igual deberíamos todos aquí pagar una cantidad y afrontar, porque me cuesta más imaginar eso de la mitad de La Palma, quitamos la población y solo dejamos agricultura. No sé quién es capaz de hacer eso, pero entiendo todas esas dificultades y al final estás en manos de científicos y, por lo que yo he visto, en manos de cálculos matemáticos que te dicen aquí sí y aquí no, pero bueno, es la realidad que tenemos, ¿no? Yo tengo... Sí, allá atrás. Y atrás hay una intervención. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quieres decir algo? Yo le he estado oyendo, y ahora usted acaba de comentar algo al respecto, que iba yo a comentar también, sobre el tema de hace 75 años, bueno, ya todos sabemos que las Islas Canarias, la problemática que tiene, pues somos siempre de riesgo, ahí tenemos Islandia, usted acaba de comentar el caso, de lo que hace con el tema de los impuestos y tal. Esto, yo primero veo la torpeza del gobierno de Canarias por parte de que esto ya tenía que haberse hecho hace 75 años y hace más recientemente en la Isla del Hierro, gracias a Dios, pues salió muy cerca, pero se tenía que haber previsto pues lo que usted comenta ahora con el caso de Islandia, haber tenido alguna propuesta y no esperar a que llegase el caso que ahora nos planteamos, de que tengamos en la isla de La Palma pues esta precariedad de recursos, precariedad de cosas. Falta dinero, faltan recursos humanos, porque claro, la reconstrucción no solamente es económica, hace falta empresas, hace falta en el mundo de la construcción, los recursos cada vez van siendo más caros, tenemos una precariedad ahora en este momento que los precios han subido, la reconstrucción va a ser muy compleja y muy difícil y muy cara. ¿Por qué no hubo una ley? ¿Por qué la torpeza del gobierno de Canarias? Esperamos 75 años cuando pasó en Fuencaliente, esperamos 6, 7 años que pasó en el Hierro para haber hecho esto ya con cierta previsión que puede volver a ocurrir, usted dice dentro de 50 años, ojalá que no lo veamos, en X años. Ahora planteamos esto al año 29, me dice usted. Aquí puede haber gente que en el año 29 ya no esté, pero es que no va a ser en el 29. Puede ser hasta en el 39. Vamos, ya si seguimos sumando años y esas infraestructuras van a ser costosas, van a ser lentas, con la burocracia pues ya veremos cómo va a ser. O sea, esto hay que buscar soluciones rápidas. La gente quiere soluciones un poco más
menos compleja, más rápida, podemos fabricar, no podemos fabricar, hay recursos, hay dinero, hay medios, hay infraestructuras que se van a hacer ya, empresas que van a plantearse hacer esto con nuestro dinero o con el dinero que aporte uno y los demás. Estas son soluciones que hay que buscar, porque los reales decretos hemos cambiado en los últimos 3 años a varios reales decretos que van siendo reales decretos, pensando, vamos a poner otra cosa nueva, ¿no? Está cansando a la gente ya, ¿eh? Yo creo que ya la están cansando, ¿eh? Y algunos la están cansando mentalmente, o sea, hay gente muy mal, ¿eh? También en este sentido. Nada más. Gracias. Compartiendo la reflexión final, seguro que lo he explicado mal, ¿no? Han habido una sucesión de decretos leyes y ya hay un decreto ley aprobado en diciembre, que es el que acabo de contar, que no prevé la reparcelación urbanística al año 29, sino que reconoce los derechos de reconstrucción acompañados de unas compensaciones económicas y de un compromiso de la Administración que tiene recursos financiados por el Estado de ocuparse de las infraestructuras. Y ahora vendrá a ejecutar. Pero ojo, no va a cambiar porque la ley esté mejor o peor redactada. Ahora viene la dificultad de llevar eso a la realidad. Pero hay unas reglas de juego de diciembre a ahora marcadas y que abren unas pautas. Y después vendrá la realidad de la Administración o la realidad de La Palma de que las empresas constructoras les cuesta llevar a la gente a trabajar allí. Pero esa es la realidad de La Palma y a lo mejor tendrán que tomarse más medidas. Pero ahora mismo ya hay unas reglas del juego. No sé si son mejores o peores, pero ya hay unas reglas del juego sobre cómo actuar y unas compensaciones. Y la idea de reparcelación urbanística, eso decayó, tenía sentido. Yo mismo que lo estoy contando aquí, en los primeros meses defendí esa reparcelación urbanística, cuando todos nos decían que no se podía hacer nada dentro de la colada. Han pasado 2 años, las cosas han evolucionado y el marco legal te permite responder de otra manera o con otros criterios. Y espero que se acierte. Segundo, una ley de volcanes. Una ley de volcanes no es una negligencia de nadie. Una ley de volcanes es una responsabilidad del Estado. Y vivimos en un Estado en donde no hay erupciones volcánicas más que cada 50 años. La ley de volcanes que se ha planteado en el Parlamento de Canarias tendrá la limitación de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Pero si lo que quiero es modificar la Ley de Protección Civil, tengo que ir al Congreso de los Diputados a modificar la Ley de Protección Civil para que se haga un régimen especial para los volcanes. Y si lo que quiero es modificar la Ley de Expropiación Forzosa para que cuando se produzcan estas situaciones no discutamos sobre si hay derecho o no hay derecho, hay que ir a Madrid a modificarlo. Y no estoy echándole la culpa a Madrid, estoy hablando de quién tiene la competencia. Y cada uno en su ámbito. Igual que a nadie se le ocurre decir que el municipio de Tazacorte vaya a aprobar una ley de volcanes. Pues el municipio de Tazacorte le pedirá lo que como ayuntamiento tenga capacidad de hacer. Y después, pues sí, las cosas que son públicas tienen los ritmos que tienen y ahí en ese aspecto coincidimos plenamente. Yo quería pedirte aclaraciones sobre el proceso legislativo, porque ya se ha aprobado un decreto ley, por lo menos ha sido convalidado por el Parlamento y ahora está en discusión, ¿no? Va a seguir un proceso de Sí. análisis y de conversión en ley. Empieza de decreto y acaba en ley, ¿no? ¿Entiendo? No, vamos a ver. Un decreto ley es una ley Sí. especial, que el Estatuto de Autonomía, en realidad la Constitución dice que un proyecto de ley, que un decreto de ley, como es una ley urgente, el Parlamento puede decidir tramitarlo como proyecto de ley. Pero ya está produciendo efectos, es directamente aplicable y lo único que puede ocurrir es que el Parlamento diga voy a hacer este ajuste o este no ajuste en la tramitación como proyecto de ley. Y el Parlamento de Canarias acordó tramitar el decreto ley 923 como proyecto de ley. Pero eso las reglas de juego sí, hoy sí. son... Sí, o sea, el decreto ha sido convalidado, pero entiendo, si no estoy equivocado, que va a seguir un proceso parlamentario por si hay algún tipo de mejora, ¿no? Eso es, eso es. Pero ese es el primero, pero quedan otros 3, Sí. que se supone que si van a ser decretos leyes es porque son urgentes. Entonces, saldrán pronto, ¿no? Si se irán al Parlamento pronto, ¿o no? Bueno, como te mueves en el mundo del derecho, pregunto. Me muevo en el mundo del derecho, lo razonable es que salgan inmediatamente, la urgencia, la extraordinaria y urgente necesidad
fue aceptada por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y fue aceptada por el Consejo Consultivo. Sin más, o sea, es razonable. O sea, aunque la erupción parara hace 2 años, la situación de emergencia sigue existiendo y la necesidad de reglas especiales o singulares sigue existiendo y, por tanto, se puede utilizar el decreto ley. Y en el Parlamento, los grupos parlamentarios dijeron, oye, queremos debatir, no sería el primer decreto ley que tramitas como proyecto de ley y la ley es exactamente igual al decreto ley, pero los grupos parlamentarios tuvieron el intercambio, es perfectamente posible en nuestro sistema, ¿no? Y luego, además de todo esto, tenemos la ley de volcanes, que será una ley autonómica, entiendo, Sí, ¿no? sí. En lo que yo conozco, es un proyecto de ley presentado al Parlamento de Y por Canarias lo tanto, por iniciativa popular. en cierto sentido, limitada, porque habrá, como has explicado, aspectos que, como están sujetos a una legislación superior, pues si no hay una ley de volcanes nacional, pues no será comprensiva, ¿no?, la ley. La ley de volcanes. No será comprensivo porque se moverá en el ámbito de competencias de la comunidad autónoma y hay algunos asuntos que se debaten que en realidad son competencia estatal. Entonces, bueno, la ley de volcanes saldrá y podrá llegar hasta donde pueda llegar, en Canarias. Y a lo mejor eso significa, o a lo mejor esa tramitación fuerza a que el Parlamento, en las Cortes Generales, se planteen hacer lo suyo y abrir el campo de juego de esa iniciativa. Pero si esa iniciativa acabara solo en Canarias, acaba en las competencias del Estatuto. Y hay temas ahí que no son de la comunidad autónoma. Y entiendo que esta ley de volcanes incorporará, digamos, lo que se aprenda con la aplicación de los 4 decretos precedentes, ¿o no? ¿O los decretos son una cosa y la ley es otra que va a regular otros aspectos no regulados por los decretos? No se sabe, ya lo sé, pero bueno. No se sabe. Él se mueve más en el mundo del derecho y quizás tenga información que los legos no tenemos. Yo diría lo siguiente, hay algunas cosas del decreto ley que se ha aprobado en diciembre que se corresponden con algunas de las propuestas de la ley de volcanes. No digo que con todas, pero hay algunas que responden. Entre otras, el reconocimiento del derecho a reconstruir en todas sus dimensiones y no solo la vivienda habitual. Entonces, bueno, evidentemente ahí hay un camino es que si no, está la maraña de decretos, ley de volcanes y lo que se tercie, que va a haber que crear una especialidad nueva, ¿no? Experto en volcanes, en legislación de volcanes o algo así, porque... Igual sí, igual que hacer un máster. Mira, allí. ¿Quién? Ruilova. Perdonen que tercie en este último debate porque no sé si me ha ocurrido, no sé si... Que evidentemente parece que hay una cierta duplicidad o no se sabe cómo se van a casar. Se me ocurre así, bote pronto, que la supuesta ley de volcanes, en el caso de que fuese necesaria, tendría que incidir en algo que has señalado justamente como pasando el tema de los científicos. O sea, yo creo que de existir una ley de volcanes tendría que decir qué sentido científico tiene lo de los 3 metros, los de los bordes, lo de los gases, o sea, qué fundamentos, que sería una ley para los científicos que determinan cuestiones que luego damos por ciertas a los efectos de la legislación urbanística. Es una cosa que se me acaba de ocurrir. Hay una intervención de Antonio Hernández en el chat que pregunta, ¿qué queda del volcán como una oportunidad para diversificar y estabilizar a las nuevas generaciones que vienen emigrando de La Palma? Desconozco lo que queda. Desconozco lo que queda. El volcán arrasó la vida de muchas personas y el decreto ley como el anterior con otra fórmula, es decir, el Gobierno de Canarias lo que se ha planteado es tratar de ofrecer a esas personas afectadas un nivel de calidad de vida equivalente o similar al que tenían. ¿No se está pensando en las futuras generaciones? Pues de momento en lo que se está pensando es en restituir a las personas el nivel de calidad que tenían. Este es un debate igual que excede con creces específicamente esta cuestión. ¿Se podía haber hecho otra cosa? Sí, si la colada y el volcán hubiera sido pública, igual se podía haber hecho otra cosa. Vladimiro.
Sí, bueno, yo creo que la intervención ha sido brillante y no voy a intervenir en ese aspecto. Quiero hacer una reflexión. En Japón, estos días, ha habido un movimiento con problemas muy serios cerca de una central nuclear. Es decir, que un país como Japón estos temas los entiende. Aquí nos dicen en Canarias que ahora en La Palma hay que construir en La Palma Vieja, es decir, La Palma que está al norte del barranco de Tenisca y al norte del barranco de Aduares. Esa otra palma que está de Mazo para el sur y del barranco de Tenisca para el sur es La Palma Nueva. Aquí, pensando que los volcanes nacen en este caso está creciendo La Palma en La Palma joven. Aquí tenemos, sin ir más lejos, Punta del Hidalgo, por citar un caso, o Teno, en la Paleoisla, en la isla antigua, que apareció el volcán cuando le dio la gana, o en el Valle de San Lorenzo. Es decir, aquí no se ha planteado este tema como un tema serio para el que hay que prever y hacer planteamientos. Porque claro, con los datos que usted acaba de dar y están ahí, estamos hablando ya que afectó en La Palma a más del 10% de la población de La Palma y en el cultivo de plátanos a más del 10% de los plátanos también. Pero lo que es peor, ese que intervino, que llamó antes, plantea que qué hacer para que los palmeros no salgan huyendo. No, si no dignificamos y garantizamos una serie de aspectos en el mundo rural y en el mundo agrario en este caso, La Palma se seguirá vaciando, porque Garafía no ha tenido ningún volcán por ahora y sí tiene otro volcán que es el de La Palma vaciada. Nada más, gracias. Gracias. Yo veo que no hay ninguna pregunta más ni nada en el chat. Para terminar, un comentario. La norma básica de protección civil en materia de riesgo volcánico es de competencia estatal. Corresponde al Estado, ¿no? Y es la encargada de redactar esa norma básica que en parte tiene que subsumirse dentro de una posible ley de volcanes porque ahí se articula prácticamente todo lo que son el tema de riesgo y el tema de las intervenciones y el tema de todos los operativos. Y aquí, oyendo la intervención, se me planteó una duda con el actual decreto, el vigente. ¿Y las dotaciones? ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde están los cementerios? Bueno, el cementerio creo que ya no sigue estando ahí. Pero las dotaciones ahora con este modelo, Todoque, o sea, el colegio de Todoque y los niños, que supongo que se habrán desperdigado, ahora, ¿qué pasa con esas dotaciones? Sí, se ha hablado del agua para la agricultura y del sistema viario, unido con telecomunicaciones y energía eléctrica. Pero ¿y el resto? Los centros de salud, con este modelo, difícilmente las administraciones van a ser capaces de hacer una planificación de este tipo de dotaciones, porque es que, como es cada persona la que puede intervenir o puede actuar en su terreno con sus derechos, difícilmente se puede buscar una lógica programada en el tiempo para todo lo que son las dotaciones habituales en cualquier pueblo, barrio o... Vamos a ver. La primera cuestión. El decreto de ley, estas primeras reglas del juego que se marcan, reconocen el derecho de reconstrucción a los privados, que es lo más significativo, pero reconocen el mismo derecho de reconstrucción a las administraciones públicas. Cuando yo digo las administraciones públicas van a reconstruir las infraestructuras, empleo es intencionadamente infraestructura para incluir todo tipo de equipamientos, dotaciones, etcétera, en la medida en que eso sea posible y sea razonable. Es más, el decreto de ley le dice a las administraciones, mientras que los privados tienen que reconstruir lo que tenían, tu administración, como lo vas a hacer más tarde, si puedes aprovechar donde había un campo de fútbol que vas a reconstruir y hacer en el subsuelo un aparcamiento, haz un aparcamiento aunque no tuvieras un aparcamiento, porque es una actuación pública. Es verdad que estamos hablando de un decreto de ley que en términos de derecho urbanístico responde a la filosofía de un urbanismo de proyecto privado y de proyecto o de obra pública, y no un urbanismo de plan. Y que aquí han tropezado esas dos aproximaciones. ¿Por qué tropiezan esas dos aproximaciones? Porque los responsables públicos, no quien está hablando, los responsables públicos entienden que no se puede seguir pensando
en cuál es el mejor modelo de ordenación, sino que hay que empezar a actuar. Y para empezar a actuar, lo que tienes es que estar legitimado para hacer, uno, obra privada, donde se pueda, por supuesto, y otros, necesariamente, obra pública. Y eso incluirá, ahora, no te vas a plantear un colegio en Todoque, que está ahora en la zona, me parece que sigue estando en zona amarilla, y por tanto, que nadie va a ir a llevar los niños a Todoque. Dentro de 10 años sí, pero es que lo que tienes que empezar es a caminar. Y es verdad, lo que subyace en el fondo es la atención de cómo tomamos decisiones en el territorio, con una planificación previa perfectamente ordenada y pensada y reflexionada, o con actuaciones por proyecto. Y los dos tienen pros y contras. Y el decreto ley planteado por este gobierno va en la segunda dimensión con los riesgos. Los que saben de este asunto saben que tú tienes riesgo y puede salir bien o puede no salir bien. Pero no parece que los damnificados de La Palma, en su mayoría, estuvieran por la labor de seguir esperando a que se diseñara la mejor ordenación, aunque eso probablemente, desde el punto de vista académico, fuera la mejor solución. Pues nada, pues muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Ha sido un privilegio escucharte, esa exposición tan clara. Agradecemos de verdad tu presencia aquí, que esperamos que en el futuro nos sigas ilustrando sobre los aspectos jurídicos de otros problemas. Y con esta conferencia cerramos el ciclo dedicado al Tajo Baite. Yo quiero agradecerle al presidente de la Comisión de Medio Ambiente precisamente los esfuerzos para organizar este ciclo que era tan necesario, porque debo decirte que ha habido 14 personas conectadas aquí, ¿no? Aparte de los que estamos presentes, y estoy seguro, por lo que ha ocurrido con las conferencias anteriores, que mañana serán muchos más. En La Palma seguro que no se van a perder esta conferencia, mucha gente, ¿no?, que le interesa saber sobre los aspectos jurídicos de su propiedad. Bueno, muchas gracias. Levantamos la sesión. Buenas noches. Gracias.